Bienvenidos todos. Si querés, José, pasar al slide donde están nuestros nombres. Ahí está. Bienvenidos todos nuevamente entonces a un nuevo webinar donde vamos a estar hablando de diferentes tecnologías, en este caso siempre haciendo referencia a Go Connect, que es básicamente la iniciativa donde estamos trabajando la convergencia de varias tecnologías y marcas para poder llegar a distintas soluciones. Hoy me encuentro con José Pablo Delgado García, Pre-Sales Engineer de BIM para la zona de Centroamérica, y quien les habla es Daniel Yesurón, Pre-Sales Engineer de Microsoft a nivel regional. Y hoy tenemos un caso bastante interesante para comentarles, para mostrarles y justamente para complementar todo lo que es todo lo que es esta tendencia de trabajar con distintas marcas, que es la tecnología de BIM que permite hacer una restauración directa hacia la nube, en este caso hacia Azure. Para eso le voy a dar ahora la primera palabra a José Pablo para que nos empiece a comentar un poco de qué se trata y después vamos a hacer una pequeña demo para que vean cómo funciona esto. Va a ser una parte de una demo, vamos a ver cómo eso se ve desde el punto de vista de Azure y finalmente, contestar preguntas y consultas que tengan. Así que recuerden que pueden ir haciendo consultas o preguntas en el área aquí del propio GoToWebinar y serán contestadas al finalizar, y las que no puedan ser, o si están viendo esta grabación a través de YouTube, pueden enviarnos un correo electrónico a lo que están viendo en pantalla y les contestaremos a la brevedad, ¿sí? Eh, Te paso entonces la palabra, José. Bienvenido y muchas gracias por estar presente. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Buenos días a todos los asistentes. Como comentó Daniel, cualquier duda, cualquier consulta, ahí están nuestros correos y ahí estamos atentos para poder contestar las preguntas. Ahora, como comentaba Daniel, con la iniciativa de Azure más BIM, la idea es, bueno, mostrarles parte de cómo Azure y BIM se integran para lo que son las estrategias de Disaster Recovery para sus empresas. Normalmente, bueno, adquieren BIM para solucionar el problema de tener backups de nuestra infraestructura, pero luego, con el tiempo, ¿qué pasa si esa infraestructura de backup me falla? O sea, ahí es donde Azure entra a jugar un papel muy importante para lo que son soluciones de Disaster Recovery. En este caso, la solución de BIM Backup con Azure da la flexibilidad de seleccionar qué datos queremos proteger durante el tiempo que sea y a la medida. Bueno, como sabemos, Azure permite, ¿verdad?, crear diferentes ambientes, crear diferentes tipos de máquinas virtuales. Entonces, bueno, con esto nos permite esa flexibilidad que ocupamos, ¿verdad?, para poder garantizar los datos y tener esa hiperdisponibilidad tanto on-site como off-site, ¿verdad? Que esa sería la estrategia de Azure. Y tenerlos obviamente de forma segura y que sea algo fundamental que las empresas puedan implementar, ¿verdad? Ya ahora más bien la estrategia de lo que son los respaldos ya está cambiando, ¿verdad? Antes era el típico backup en el NAS y luego el NAS tenía mi backup en cintas y listo, ¿verdad? O tenía mi backup en cintas y un backup offsite y listo. Más bien ya ahora está pasando del backup en el NAS a las nubes, ¿verdad? A las nubes públicas, que esta es la tendencia que cada día se utiliza más por la fiabilidad que da la nube, ¿verdad? Para entregar backups. Bueno, como comentó Daniel, hoy vamos a hacer énfasis en lo que es la restauración directa hacia Microsoft Azure. Bueno, ¿qué significa esto? Básicamente es poder agarrar cualquier carga física, ya sea una computadora, ya sea una máquina virtual, y poder transformarlo de formato, por así decirlo, de hipervisor o de máquina física a poder convertirlo en una máquina virtual en Azure que pueda correr y que pueda seguir ejecutando los mismos servicios que teníamos ejecutando a nivel local. Ok, y que pueda tener todas las configuraciones y nos permita facilitar esta transición, ¿verdad? También sirve o puede ser utilizada, digamos, como caso de uso que he tenido con clientes, que les ha ayudado también a migrar máquinas locales de supervisor a Azure directamente, ¿verdad? Y lo hacen de una manera más fácil, transparente, y se evitan muchos dolores de cabeza a la hora de hacer transiciones de ambientes en premisa locales hacia la nube de Azure, ¿verdad? Con esta característica es un boom que tiene y es algo que facilita increíblemente la vida de los administradores de TI. Ok,
También optimiza la asignación de recursos para impulsar la escalabilidad y minimizar el costo. Bueno, ¿a esto qué se refiere? Normalmente cuando tenemos una carga local on-premise de un servidor, puede ser que ese servidor esté usando apenas el 50%, pero tenemos que tener encendido todo el servidor consumiendo recursos, electricidad, ¿verdad? Todo lo que normalmente consume un servidor on-premise. Con Azure nosotros podemos pasar esa carga a Azure en la nube y podemos ir revisando y optimizando el uso de recursos. Por ejemplo, si al principio teníamos 8 cores y verdaderamente el servidor se está usando un 50% nada más con las cargas que tiene actualmente, podemos reducir a por lo menos a tenerlo por 4 cores, ¿verdad? Entonces esa es escalabilidad que nos permite hacer esos cambios, ¿verdad? Restaurar las cargas de trabajo, como dije, ejecutar las migraciones de cargas de trabajo planificadas y crear un entorno de prueba basado en Azure también, ¿verdad? Que tal vez ustedes quieren probar antes de ver cómo se comporta y todo, también nos permite hacer esa parte. Luego, como les comenté, la restauración directa hacia Azure nos permite restaurar rápidamente máquinas basadas en Windows, Linux, servidores y Workstation a Azure para minimizar interrupciones del negocio, ¿verdad? O ejecutar migraciones de cargas de trabajo planificadas desde el sitio a la nube para reducir restricciones de recursos en el sitio, ¿verdad? Tal vez ya, bueno, yo ocupe tal vez agarrar un servidor físico para otra labor que es más necesaria un local y puedo lanzar lo que tenía antes, ese servidor a la nube, ¿verdad? Entonces, yo puedo contar con Azure como para extender mi alcance a nivel de recursos, ¿verdad? Y bueno, crear fácilmente entornos de pruebas basados en Azure para probar la fiabilidad de los backups, así como parches, actualizaciones importantes para mitigar los riesgos asociados con la implementación en aplicaciones. Bueno, como pueden ver en la imagen, básicamente es con las versiones de Beam Backup and Replication, ¿verdad? La versión Enterprise, Enterprise Plus son las recomendadas porque son los que traen ya la parte de poder integrar estas tecnologías de las nubes públicas. Básicamente tenemos nuestro almacenamiento local, de donde tomamos la carga. En la consola únicamente tenemos que loguear nuestra cuenta de Azure y empezar lo que es ser la consola. Y en la nube es nada más en el Azure Store, ¿verdad? Buscar lo que es el servicio de Beam Direct Restore y empezar a ejecutarlo, instalar la máquina con los recursos que ocupamos y ya poder hacer esto. Ahora, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, como le comentaba yo a Daniel ahora antes de empezar la sesión, a la hora de restaurar estas cargas en la nube, ocupamos, si queremos accesarla mediante nuestra misma red local, tenemos que crear una comunicación VPN de nuestra máquina en Azure hacia nuestra red local. O en dado caso de que tal vez ese servidor ya estaba configurado para resolver a una IP pública, nada más direccionar todo a esa IP pública, a ese DNS, ¿verdad? Para que puedan llegar y alcanzar la máquina virtual. Entonces, no es magia, pero sí requiere ese tipo de cosas para que pueda funcionar, ¿verdad? Muchos de los ejemplos y casos de uso que he tenido con clientes han sido, ¿verdad? Que normalmente ojalá que no les pase, que ellos tienen, bueno, sus backups y lastimosamente lo que es el servidor de virtualización les falla y ellos como plan B utilizan esta restauración directa hacia Azure. Entonces, tienen el backup, lo restauran en la nube, crean una máquina virtual, lo comunican por medio de VPN y los usuarios a nivel local siguen funcionando, ¿verdad? Obviamente sí va a generar un poquito más de latencia, con diferencia del tiempo de acceso de una red local a una red en Azure, pero el servicio sigue corriendo mientras tienen tiempo de poder reparar el servidor físico donde tenían la parte del hipervisor, ¿verdad? Entonces estos son como los casos de uso que normalmente se les puede brindar. Ok, como les comenté, estas características están disponibles en las versiones Enterprise y Enterprise Plus de Veeam, ¿verdad? Disponible el licenciamiento en perpetuo o licenciamiento por suscripción, ¿verdad? Que el licenciamiento nuevo de Veeam por suscripción con modelo de instancias está muy bueno. Ahí como un tip les digo que permite
poder utilizar máquinas de 2 virtualizadores al mismo tiempo. O sea, puedo agarrar una máquina de VMware y una máquina de Hyper-V, poderlas combinar en una misma consola y generar backups, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo el link en la presentación para que puedan descargar el demo por 30 días y puedan probar estas características en sus empresas, ¿verdad? O con sus empleados o canales, público que nos está viendo. Ok, le voy a dar el paso a mi compañero Daniel para que pueda hacer la demostración del demo, para que vean cómo funciona lo que es este Beam Data Restore y cómo se realiza todo el proceso. En este escenario, bueno, Daniel creó todo el ambiente directamente en Azure. Entonces, para que lo puedan ver, ¿verdad? Qué tan flexible es Beam y cómo nos permite integrar las nubes de manera híbrida, ¿verdad? O sea, que no hay problema de que si estoy en local, que si lo instale local o que si lo instale en la nube. Entonces, te doy el paso, Daniel, y para que nos puedas Perfecto. contar el demo. Gracias, José Pablo. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirmas eso, José? Ok, sí. Bien, excelente. Sé que ya van apareciendo algunas preguntas, algunas consultas, las vamos a ver apenas terminemos el demo, vamos a dar el espacio, ¿sí? Entonces, como dijo José Pablo, básicamente este demo voy a hacerlo primero para que se entienda, lo voy a hacer todo dentro de Azure, o sea que sí, toda la prueba de concepto se puede hacer enteramente en Azure si uno así lo desea, obviamente con datos ficticios. Segundo punto, desde el punto de vista de BIM lo voy a hacer. Estoy trabajando todo con licenciamiento Enterprise Plus, pero es la versión trial demo que les comentaba recién José Pablo que pueden adquirir. Entonces, no tienen absolutamente ninguna limitación para no poder hacer esto mismo que yo les voy a estar mostrando. Muchos de los elementos ya los tengo preconfigurados, porque como típica receta de cocina y para no perder demasiado tiempo en la webinar, es bueno ya tener ciertas cosas armadas, pero después podemos ir haciendo distintas otras webinars haciendo un poquito más de foco en algunos de estos elementos que ya son interesantes, pero que ya estaban armados. Lo que están viendo en pantalla es básicamente el portal de Azure. Si nunca lo han visto, el portal de Azure es una portal web, ¿sí? Donde ustedes entran con su usuario y contraseña y es pago por lo que consumo. O sea que todo lo que agregue dentro del portal de Azure se va a ir consumiendo y a fin de mes, como la luz que yo pago todos los meses de acuerdo a lo que voy consumiendo, bueno, se me va a cobrar. Entonces, lo que yo tengo aquí armado en Azure es básicamente, tengo varios grupos, dentro de los grupos van a haber recursos, pero los grupos que realmente voy a usar ahora son dos. Son este de acá, BIMDR, que es donde hoy tengo levantada una máquina virtual, que es la que vamos a ver ahora a continuación. Y esta máquina virtual lo que estoy haciendo, estoy emulando como si estuviera yo en mi empresa y tuviera una Hyper-V que tiene a su vez un Windows Server. Entonces van a ver que voy a tener una máquina dentro de una máquina. Esto se llama virtualización anidada en Azure. Muy interesante que se puede hacer. Y lo que voy a hacer es hacer un backup de BIM dentro de esta máquina y ese backup lo voy a recuperar hacia Azure dentro de este grupito, Direct Restore. ¿Sí? Entonces, de eso se va a tratar el demo. Bien, con este grupo yo emulo mi empresa y si algo le pasa acá o quiero hacer, por ejemplo, un escenario de van test o simplemente quiero hacer una migración, bueno, lo voy a migrar y lo voy a traer a este grupo. Entonces, para que vean qué es lo que yo ya en el de Direct Restore, que es a donde va a ir a parar o donde se va a generar esa máquina, quiero mostrarles qué es lo que yo ya tengo preconfigurado. Porque esto es algo interesante, es lo que decía recién José Pablo. Hay que adelantarse al escenario para ya tener preparadas ciertas cosas, tener preparada una VPN, si necesito que mi máquina cuando se recupere se conecte a una red local, necesito tener preparado un grupo de seguridad para, bueno, cuando esa máquina se genere, que los puertos estén abiertos, perdón. Entonces ese tipo de cosas son lo que yo ya tengo prediseñado acá, ¿sí? Lo bueno de esto es que la red virtual y el grupo de seguridad de red, que ya les voy a comentar qué son, no tienen ningún costo. Y la cuenta de almacenamiento es a donde se va a crear el disco de la máquina que se va a recuperar. Entonces esta cuenta mientras esté en cero no tiene ningún costo. Esto va a empezar a costearse a medida que se vaya recuperando la máquina. Ya vamos después a pasar a la calculadora y les voy a mostrar este escenario. Pero bueno, estas tres cosas ya las tengo prearmadas. La red virtual es básicamente donde se va a generar la placa de red de la maquinita para que se le pueda dar la IP. El grupo de seguridad es quien le va a decir a la máquina cuando se genere qué puertos deberían estar abiertos, si el puerto 80 para web, el puerto
RDP, puertos para SQL, bueno, este grupo de seguridad es quien determina eso, y esta cuenta de almacenamiento es la que guarda los discos cuando la máquina se genera. En algún lugar tienen que ir a parar, y eso BIM me lo va a exigir. Cuando yo vaya a hacer ahora el Direct Restore, BIM me va a preguntar, ¿cuál es la red virtual a la cual vas a parar? ¿Cuál es la cuenta de almacenamiento a la cual vas a parar? Entonces, estas cosas ya tienen que estar generadas en Azure, ¿sí? Entonces, voy a entrar a la máquina virtual que les comenté recién, y aquí deberían estar viendo el escritorio. Por favor, Pablo, José Pablo, me confirma si ya están viendo el escritorio Sí, de ya Windows estamos Server. viendo. Bien, entonces, acá yo estoy emulando una máquina, ¿sí? Que esto podría ser mi Windows Server on-premise, ¿sí? Donde aquí tendría mi hipervisor, ¿bien? Que en este caso es un Hyper-V, ¿sí? Y como pueden ver en Hyper-V tengo un Windows Server que se llama WS 2016-1, que es mi maquinita a la cual yo, en este caso, le voy a estar haciendo un backup. Entonces, sobre esta máquina yo lo que hice fue instalar el Vim Backup and Replication. En Vim Backup and Replication le hice un backup a la máquina, que es básicamente el job acá que está generado y que ya ha sido hecho, ¿sí? Pero como dijo José Pablo, lo primero que hay que hacer para poder hacer el Vim Direct Restore hacia Azure es configurar las credenciales de nube. Entonces, uno tiene que venir a primero el menú, tiene que decirle Cloud Credentials, ¿sí? Y después tiene que configurar sus credenciales de Azure, que son las credenciales que va a tener en el tenant que se genere. Entonces, básicamente las credenciales que yo tengo aquí dentro en el portal son las que hay que decirle a BIM, bueno, eso es el lugar al cual vas a ir a guardar la máquina. Para todas estas cosas que estoy pasando medio rápido, hay guías paso a paso de cómo se hacen, ¿sí? O sea que no se preocupen, igual no tiene tanta vuelta. Pero bueno, todo eso ya está hecho y cocinado. Entonces, una vez que ya tenemos el BIM configurado contra nuestro tenant de Azure, una vez que ya hicimos nuestros backups, ¿sí? Acá está el job de backup de Hyper-V, que ya se hizo. Pueden ver que en este caso, cuando se hizo el backup, cuánto pesaba el backup, fueron prácticamente la imagen o el disco de la máquina que yo estoy virtualizando pesa casi unos 15 gigas, bien, y de lo utilizado acá se hicieron, bueno, obviamente con la compresión, de duplicación y un poco más de cosas, los backups tienden a ser un poco más pequeños, pero lo que yo quiero hacer ahora es ir a buscar este backup que ya está hecho y fíjense que se genera acá una opción que puede ser recuperar hacia Microsoft Azure. Inclusive también están otras nubes. Yo lo que quiero es Azure en este momento. Entonces le voy a hacer clic acá y lo que va a hacer BIM entonces es preguntarme, bueno, esta es la suscripción de Azure a la cual va a ir a parar. Puede ser una, pueden ser varias, depende de cuántas hayan configurado, ¿sí? Supongan que esto lo quieren hacer hacia varias suscripciones distintas, lo podrían hacer sin ningún problema. Después me pregunta qué localización va a ir a parar esta VM que se va a generar en la nube. Le digo, bueno, quiero en el este de Estados Unidos. Después me pregunta si quiero utilizar un proxy como máquina virtual. Si recuerdan en la presentación hace unos momentos aparecía ahí en el gráfico el diagrama de qué es lo que se necesitaba y aparecía dentro de la nube una VM con el Beam Backup Replication, pero como opcional. Eso lo que permite es darle un poco más de performance a esta recuperación, por lo cual es opcional. Si quieren utilizarla o no, es completamente opcional. Le voy a dar siguiente. Acá me va a preguntar, bueno, ha detectado que tengo un backup de esta máquina en particular. Me va a preguntar entonces ahora qué tamaño de VM quiero que tenga cuando esto se recupere en la nube. Y esto es muy importante porque es lo que dijo José Pablo hace unos momentos. Él dijo, a ver, si yo quiero hacer una prueba de concepto, por ejemplo, y tengo hoy una máquina que tiene 16 cores y tiene 32 gigas de RAM o lo que sea, ¿realmente necesito esa misma máquina en la nube o podría irme con algo más pequeño para, por un lado, aprovechar simplemente para hacer una prueba y por otro lado, para que Azure me salga más barato? Entonces, ustedes no necesariamente cuando van a recuperar la máquina tienen que poner exactamente las mismas características. Puede ser una máquina más pequeña, puede ser una máquina más grande. Eso es a gusto de lo que ustedes quieran generar. En este caso, la maquinita que yo tengo generada es una máquina de 2 cores y 3 gigas de RAM, si no me equivoco, que está acá. Tiene, claro, tiene 3 gigas de RAM y creo que tenía 2 cores. Bueno, yo realmente la quiero recuperar ahora con una máquina más pequeña. Quiero que tenga un core y 2 gigas de RAM, ¿sí? O sea que Microsoft en ningún momento me va a obligar a tener que generar una máquina virtual del mismo tamaño que el backup que yo tenía. Entonces me pregunta acá, bueno, el tamaño, ¿sí? Cores, un core, máxima cantidad de discos 2, memoria que se lo va a asignar. Y aquí me empieza a preguntar, bueno, ¿y a qué cuenta de almacenamiento? El storage account al cual va a ir a parar.
Entonces fíjense que ya viene por defecto este que está aquí puesto, que es exactamente el mismo que yo tenía ya generado en el grupo de recursos, ¿sí? Entonces lo toma perfecto. Si le damos siguiente, ahora me pregunta, bueno, ¿con qué nombre querés que se genere cuando vaya a la nube? ¿Querés que tenga el mismo nombre que tenía en tu hipervisor? O uno se lo puede cambiar, o le puede agregar un prefijo, le puede agregar un sufijo, ¿sí? No importa, lo voy a dejar así como está. Y aquí me pregunta a qué grupo de recursos va a ir a parar. Entonces hacemos clic en grupo y fíjense que yo tenía 4 grupos, como les mostré al principio. Bueno, yo quiero que vaya a parar al grupo de Vim Direct Restore, ¿sí? O podría crear un nuevo grupo si así quisiera. Como les dije, ya lo tengo preconfigurado y es una buena práctica tener esas cosas preconfiguradas. Le doy siguiente, va a validar específicamente que se puede hacer lo que yo le dije. Y finalmente me pregunta, bueno, ¿a qué red virtual vas a ir a parar cuando generes esta máquina? Entonces, yo de las redes que tengo generadas, voy a elegir la de Direct Restore, que es la que tenía ya preconfigurada, la subnet a la cual va a ir a parar. Y aquí me pregunta cuál es el grupo de seguridad que voy a utilizar y, como hicimos recién, elegir el grupo de seguridad que ya estaba preconfigurado, ¿sí? Le doy siguiente. Acá es algo muy interesante, esto es relativamente nuevo. Me va a preguntar si quiere que antes de que yo performe, que haga el recovery hacia Azure, quiere que haga un escaneo de este backup por malware que potencialmente podría llegar a tener. Bien, entonces, si uno le hace clic acá, va a escanear y si encuentra algo puede abortar la recuperación o proceder sobre una red virtual distinta a la que yo había configurado. Bien, entonces de esta manera BIM puede hacer un escaneo sobre el estado de salud de ese backup de la máquina respecto a malware antes de hacer cualquier tipo de recuperación, ¿sí? Entonces le doy siguiente. Acá me va a preguntar cuál es la razón por qué lo voy a hacer. Le voy a poner acá test 1 simplemente para que quede, en realidad sería un test 2, para que quede el log por si alguien más también hace la administración. Finalmente me muestra acá el summary o lo que yo elegí, le doy finish. Entonces, en el momento que le doy finish, acá BIM se pone a trabajar. Como estoy trabajando todo dentro de Azure, una de las ventajas que tengo es que trabajo de Azure a Azure, por lo tanto, voy a trabajar con el ancho de banda más grande que me pueda entregar la nube. Entonces, lo que va a hacer acá va a empezar a procesar ese backup. Una vez que lo termine de procesar, va a empezar va a subir ese backup a la nube y va a generar la VM a partir de esto. Entonces, como pueden ver acá lo que está haciendo la restauración. Tiene un disco de 15 gigas, que era lo que tiene el disco de la máquina virtual que está en Hyper-V. Me va a decir cuánto se está restaurando, a qué velocidad, ¿sí? Y acá cuánto tarda. Entonces, como pueden ver, acá está yendo más o menos a una velocidad de casi 100 megas por segundo, lo cual es bastante, bastante alto. Y para hacer una demo, una prueba de concepto, obviamente es interesante porque esto va a subir probablemente en menos de 2 minutos, o va a subir los aproximadamente 10 a 12 gigas que pesa la imagen. Y una vez que termine de hacer eso, y ya subió la imagen, que esto lo está subiendo a la cuenta de almacenamiento, va a generar la máquina virtual a partir de esa imagen. Y en este momento lo que está haciendo BIM está directamente, además de subir, va a hacer la conversión, bien, de si esto era un VHD de X o si era un BMDK, por si esto estaba en BIMWare o en otro formato, lo va a convertir para que sea legible en la nube de Azure. Recuerden que Azure solamente puede ver VHD en formato de la imagen de la máquina. Entonces, si está en otro formato, que en este caso es VMware o, bueno, el propio Hyper-V, lo va a convertir. En el caso que sea un Linux, ¿sí? Y esto lo voy a minimizar mientras tanto, BIM va a exigir que haya una maquinita virtual en Azure para poder hacer esa conversión. Entonces, yo más o menos, yo ya lo tenía preconfigurado. En este caso estoy recuperando un Windows Server, pero fíjense que aquí tengo un grupito que se llama BIM Proxy Appliance de Azure. Dentro de esto hay una appliance que es una maquinita virtual muy pequeñita, que lo que va a hacer es prenderse cada vez que yo quiera hacer una recuperación como la que estoy haciendo ahora de Windows. Bueno, pero si la quiero hacer con Linux, BIM va a prender esta maquinita para poder hacer la conversión y poder subirlo en Linux como debería entrar. Y una vez que se acabe la conversión, la vuelve a apagar. Esta es una maquinita muy pequeñita, es opcional únicamente cuando lo que queremos y tenemos que recuperar con esta metodología sea un sistema operativo Linux, ¿sí? Entonces, como pueden ver, tardó más o menos unos 2 minutos, restauró la máquina virtual a tal velocidad promedio y ahora lo que está haciendo está convirtiendo, bien, los datos que le han llegado en el formato que Microsoft va a poder leer. Y una vez que termine de hacer esa conversión, va a generar la máquina virtual. Mientras esto va sucediendo, que debería tardar 1 o 2 minutos más,
revisemos si hay alguna duda o alguna consulta hasta el momento. Sí, de hecho, Daniel, bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenemos aquí. Nos pregunta Galea, dice, ¿es el mismo procedimiento para AWS e IBM? Galea, en este caso, actualmente lo que es el Direct Restore únicamente está disponible para Azure. Está en el roadmap para poder hacerse desde AWS, pero únicamente actualmente está disponible en lo que es Azure. Ok, vamos a Sí, ver. ahí confirmo lo que José Pablo, desconozco si ya lo de AWS está disponible, eso habría que buscarlo eh, aparte, ¿sí? Sí, ahí en el menú, bueno, de la consola lo que aparece es para subir el backup a a una máquina en S2 de Amazon, pero no es un direct restore, o sea que no únicamente lo que vas a subir es tu backup hacia Amazon, pero lo que es el direct restore únicamente está disponible para Azure. Ok, vamos a ver qué otras preguntas hay. Ok, dice Chacón P. Perdón, ahí sí casi no veo el nombre. Ok, si luego quiero traerme esa máquina que tengo en Azure a mi ambiente on-premise, Bing también me ayuda con eso. A ver, tengan en cuenta que esto, si bien el escenario es solo subida, si uno quiere descargar la máquina, uno podría descargarla. Por ejemplo, podría descargarse el VHD o el disco completo desde Azure. Ahí no necesitarían BIM para hacer eso. Este escenario que estamos viendo es one way, es de una sola ida. Esto no es una réplica. Esto es agarrar el backup como está y recuperarlo en Azure. Es de una sola ida, ¿sí? Es de una sola vía, perdón. Rápidamente con las otras preguntas. ¿Con qué tecnología hace el análisis de malware? ¿Depende de un antivirus externo? No sé si tenés esa respuesta, José. Si no, la podemos buscar después de la webinar. Este, sí, claro. De hecho, bueno, es compatible con lo que es Windows Defender, ESET y Symantec Protection Engine o cualquier otro software antivirus con soporte de comandos por CMD, ¿verdad? Que eso es como lo va a Ok, consultar lo que es la consola de BIM. perfecto. Terminemos el demo y después volvemos a las preguntas, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá en pantalla, se completó, se creó, se hizo la conversión, se creó la VM de Azure en 30 segundos. Después acá nos dice, bueno, espera a que la VM termine de bootear, es decir, para que se prenda, porque esto ya está en Azure. Pero ya nos dice el restore fue exitoso. Entonces puedo cerrar acá, puedo minimizar, vuelvo a los grupos de recursos en Azure y vamos a buscar nuestro grupito donde deberían estar las cosas. Entonces, como pueden ver, ¿qué es lo que apareció de nuevo? Apareció la máquina virtual, apareció la IP que se generó para la máquina y apareció la interfaz de red. Entonces, estas tres cosas están ya ligadas a tanto la red, la cuenta de almacenamiento como el grupo, que era lo que ya estaba prediseñado. Y esta máquina es un clon exacto, bien, o por lo menos es el backup, bien, subido aquí en Azure. Por lo cual, la máquina ya directamente está inicializada, esto uno ya se podría conectar, empezar a trabajar. Yo lo que voy a hacer simplemente para revisar que ha estado todo bien, lo voy a decir acá, voy a ver los diagnósticos de arranque, voy a ir a configurar, lo voy a activar y le voy a decir que active acá el diagnóstico de arranque. Esto como una buena práctica. Yo generalmente cuando hago el recovery de BIM, lo primero que hago es activar este diagnóstico y después lo que hago, le hago una reiniciada a la máquina, ¿sí? Le digo, bueno, a ver, me voy acá a la información general y le digo, a ver, vamos a reiniciarla una vez para que después ver el diagnóstico de arranque si la máquina arrancó correctamente. Entonces eso nos sirve para hacer una primera, nos permite ver una primera mirada de si este backup se ha subido correctamente y está booteando correctamente. Obviamente, recuerden lo que dijo Pablo, en este caso la máquina se subió y se le asignó una IP pública. Si esta máquina tiene que jugar en tándem con otras de la red local, hay que configurar que se puede hacer previamente una VPN, cuestión de que esa VPN permita acceder a través de una red, en este caso, privada, dirección IP privada. Entonces, ahí reinició, me voy a revisar acá los diagnósticos de arranque y todavía no me lo muestra, puede ser que tarde un poquito más. Eh, lo vamos a reiniciar ahora en unos 5 minutos y lo vamos a volver a mostrar, pero la idea era justamente mostrar acá la imagen, que sería la misma que nos traería justamente
acá esta maquinita virtual. Entonces, de esa manera ya revisamos que esto está funcionando. Entonces, así de sencillo es el Restore. Simplemente como les mostré, ya tener preconfiguradas algunas cosas en Azure para ya tener listo cada vez que queramos hacer un Restore. Simplemente venir a buscar el backup que queramos y decirle Azure y después indicarle a dónde va a ir a parar. ¿Qué es lo que pasa ahora si pasamos a la parte un poquito más, no compleja, pero sí con un poquito más de detalle, que es, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar esta máquina que acabo de subir de la nube? ¿Sí? Porque esto BIM no me lo dice, BIM hace la subida y bueno, gracias, hasta ahí llego yo. Entonces, ¿qué es lo que me generó esta máquina? Esta máquina me generó, básicamente, un Windows Server, bien, con una versión A1 V2, que es un core y 2 GB de memoria. Esto si me voy a ver los discos de esta máquina, que era, bueno, es el disco justamente que ya tenía la máquina en el Hyper-V, en el hipervisor, bien, o sea que tiene ese tamaño con un HDD estándar. ¿Y qué más veíamos? Veíamos en el grupo de recursos que teníamos una dirección IP, ¿sí? O sea, si nos volvemos a ver el grupo de recursos, vemos que tenemos acá tenemos dirección IP. Entonces, vamos a llevarnos eso a la calculadora y veamos cuánto nos saldría tener esta máquina para hacer esta prueba de concepto prendida cada hora, o por lo menos todo el mes, si así quisiéramos tenerlo en un formato de migración. Entonces, en la calculadora, que esta es la calculadora pública de Azure, si buscan Azure Calculator, les va a llevar a este lugar. Necesitamos una máquina virtual, necesitamos una cuenta de almacenamiento, necesitamos en la parte de networking una IP address y necesitamos ancho de banda. Bien, estas 4 cosas son lo básico y lo más simple que necesitamos para estimar qué es lo que nos va a cobrar esto. Entonces, si volvemos rápidamente a Azure y nos vamos a ver la maquinita, vemos que esta máquina, como BIM me lo pidió, lo hicimos y la generamos en el este de Estados Unidos 2. O sea que vamos a hacer rápidamente, vamos a poner todos los ítems en el este de Estados Unidos 2. Sistema operativo Windows. Esta era una maquinita, habíamos dicho familia A1B2, o sea que voy a buscar serie A1B2. Acá está. Pago por uso. Y vamos a ver acá esto por hora. Más o menos me estaría cobrando unos 7 centavos. Solamente la infraestructura, bien, que ya viene con el costo del Windows, de la licencia de Windows Server incluida. Esto lo voy a dejar en cero para mostrárselos en el ítem aparte. Esto es lo que me está diciendo dentro del ítem de la máquina, que también me puede cobrar el ítem del disco, pero yo el disco lo voy a poner acá en el Storage Account, que es donde va a ir a parar el disco. Entonces, el disco que recomiendo después convertirlo en Managed Disk, que es básicamente esto que aparece acá en Azure, les cobraría por un disco de 16, y fíjense que no hay de 16, o sea que lo mínimo que me va a cobrar Azure va a ser de 32, es mensualmente, como me lo muestra la calculadora, es de $2. Ahora, para verlo esto por hora, deberíamos dividir estos $2 en 730 o 744, dependiendo del mes, y me daría que un centavo. O sea que ya del 7 centavos que tenía acá, tengo ahora 8 centavos con el disco. Finalmente, la dirección IP, que la dirección IP la podemos estimar de esta manera. Una hora de dirección IP es un centavo, o sea que tenemos 9 centavos si hacemos la sumatoria. Y esto es lo más importante de todo. Fíjense que el ancho de banda significa lo siguiente, significa que cuando nosotros tenemos la nube, y disculpen los dibujos, los estoy haciendo con el mouse, y tenemos acá una máquina virtual generada, y después nosotros estamos accediendo desde afuera, ¿sí? Todo lo que se sube hacia Azure en ancho de banda no se cobra, pero lo que se descarga sí se cobra. Entonces, como nosotros estamos accediendo a una máquina y lo que estamos viendo gráficamente y lo que estamos descargando, lo que estamos haciendo, Azure sí me lo va a cobrar, eso es lo que indica este ítem. Pero lo que dice este ítem es que me dice que los 5 gigas mensuales, 5 gigas mensuales cada mes son gratis. Entonces, como pueden ver acá en la calculadora, 5, 0. A partir del sexto giga, tengo ya un cobro. Entonces, como esto recién me lo va a cobrar a fin de mes, dependiendo de cómo yo haya usado la máquina, es muy relativo y es difícil de estimar. Entonces, lo que yo sí tengo es cuánto me va a salir la máquina con el disco y la IP prendida por hora. Estábamos diciendo en este caso 9 centavos. Lo que no sé es todavía cuánto me va a cobrar por ancho de banda, porque capaz que la uso 2 horas y no gasté 5 gigas, por lo tanto nunca me cobró nada, o capaz que la usé para descargar películas, videos, y esto me terminó cobrando un tera, me bajó un tera. Entonces, todas esas cosas, como el ancho de banda, ¿cómo lo puedo revisar?
lo puedo revisar acá dentro de Azure, en la misma máquina puedo ver estas en bytes de discos, acá en red. Puedo ver cuánto es el network in y el network out, que como les decía recién, el network in es la entrada, es lo que no se cobra, el network out es la salida de Azure hacia afuera, que es lo que sí se cobra. Entonces, básicamente el numerito que aparezca acá va a equivaler a los gigas, que a fin de mes es lo que Microsoft me va a cobrar de acuerdo a cuánto yo lo haya usado. Entonces, en esencia, este demo con esta POC me estaría saliendo aproximadamente unos 9 centavos a 10 centavos de dólar la hora que esté prendida y que esté la máquina usándose. Bien, por lo cual pueden ver que hacer pruebas de concepto o el típico escenario de quiero probar un nuevo parche, pero no hacerlo en producción, es muy bueno para hacerlo todo directamente en Azure. Listo, lo termino de utilizar. Directamente lo que puedo hacer es seleccionar estos elementos que eran los de la máquina y le digo, no los quiero más, los quiero eliminar. Entonces le digo acá, ¿está seguro? Sí, estoy seguro. Y le doy a eliminar y listo. Borro la máquina. Obviamente dejo los 3 elementos que tenía en un primer momento, en el caso que quiera volver a hacer esta nueva prueba con otro, en este caso, con otro backup o otro punto de restauración que haya tenido en BIM. Y esto es repetir y hacer con todas las máquinas o con todo el ambiente que os quieran llevar a cabo. Entonces, como pudieron ver, esta POC muy simplemente lo que hice fue recuperar una máquina con Windows Server que tenía en una Hyper-V hacia la nube, y lo que generé en base a la nube lo después estimé acá, que esto lo podrían estimar previo a hacer todo esto que les dije, y la estimación me dio que iba a salir por hora aproximadamente 9 centavos, pero si esto lo hubiera querido migrar, o sea, hubiera sido un escenario de migración, acá ya lo hubiera puesto, bueno, mensualmente. Bien, esto sería por mes como queda, esto sería por mes, y asumiendo que no se tendría, por ejemplo, una descarga de 100 gigas, recuerden que este valor es relativo, ¿cuánto me saldría esta máquina si realmente hubiera querido hacer una migración y ya no la quisiera tener más en el Hyper-V? Aproximadamente unos $60 al mes, ¿sí? Incluyendo la licencia de Windows Server dentro de esta maquinita, ¿sí? Entonces, muy interesante cómo se puede ir jugando con esto. Y era básicamente lo que les quería mostrar, ¿sí? Después hay guías paso a paso cómo se hacen. Después podemos hacer un webinar específicamente para mostrarles cómo hice lo de Nested Virtualization o la virtualización dentro de Azure para que puedan hacer este demo exactamente como lo hice, tanto para ustedes mismos como para clientes finales y mostrarles cómo funciona. Y bueno, hasta ahí era donde quería llegar. Así que veamos las preguntas que quedan, José Pablo, y Ok, lo damos por concluido, ¿sí? ok, perfecto. Bueno, Ariel Torres nos pregunta, dice, ¿puedo hacer restores incrementales a modo de crear un cold site recovery o usar un job de replicación? La idea es acelerar el proceso de recuperación de máquinas muy grandes más allá de pagar el costo del storage en Azure. Bien, la respuesta a eso es, por el momento no está disponible la réplica hacia la nube. Sí, con BIM podés hacer réplica hacia entornos locales, pero todavía hacia Azure solamente es Direct Restore. Eso quiere decir que sí o sí vas a tener que levantar el backup cada vez que quieras recuperarlo hacia Azure. Vas a tener que buscar el punto y recuperarlo entero. Todavía no se pueden las replicaciones. Ok, bueno, continuamos. Dice Anderson Márquez, hola, buenas tardes. ¿Para qué versión de Windows está disponible el Restore? O sea, ¿puedo restaurar un Windows 7, por ejemplo? En este caso, BIM y, bueno, obviamente Microsoft trabajan con solo versiones que todavía se les está dando soporte. Por ejemplo, ya Windows 7 ya es un sistema operativo que salió del soporte de Microsoft y por ende también BIM como fabricante va a dejarle de dar soporte, ¿verdad? Entonces siempre se trabaja con los sistemas operativos que tienen actualmente soporte por el fabricante. Sí, solamente ahí para confirmar, Windows 7 se le está acabando el soporte, creo que se acaba ahora en enero del año que viene, ahí es donde oficialmente termina el soporte. ¿Se va a poder comprar un soporte extendido? La respuesta es sí, todavía eso va a depender de Microsoft. Hoy lo recomendado es todos los que estén en 7 tratar de subir a Windows 10 para estar a nivel tanto de compliance como para después a nivel de soporte, como decía José Pablo, BIM les puede ayudar en el caso de que suceda cualquier cosa, porque eso ya es un tema del sistema operativo, ¿sí? Ok, dice Marcelo Moapé, el trial de BIM, ¿cuánto tiempo lo podemos probar? El demo es por 30 días, es la versión full, ¿verdad? Que es la versión de BIM Availability Suite Enterprise Plus.
que trae todas las características de nube, ¿verdad? Que en este caso estamos mostrando una, que es el Beam Direct Restore hacia Azure. Ok. Dice, buen día, el proxy para el Direct Restore de Linux, ¿podemos ponerla on-premise en vez de Azure? Ok, Ahí, contestados. bueno, es que normalmente la utilidad del proxy es que esté lo más cerca de donde yo tengo mi repositorio o mi máquina virtual que voy a restaurar. O sea, no tendría sentido configurar un proxy on-premise y tener algo en Azure porque estás con mucha distancia, por así decirlo. La idea de los proxies es darle mayor velocidad y que pueda hacer el transporte de la metadata de manera más eficiente desde el punto más cercano donde se va a restaurar la información. Entonces, no sé si quieres agregar algo ahí, Daniel. No, estoy de acuerdo con lo que tú decías. En el sentido es que ya el propio BIM, cuando vos estás configurando la plataforma y te preguntas si por ejemplo, vas a hacer una restauración de Linux, y vos le decís que sí, automáticamente ya te da la opción para generar este proxy, pero te obliga a ponerlo en Azure, en pocas palabras. Es una máquina muy pequeñita con Linux. Creo que es una máquina que apagada no debe estar consumiendo más de 5 o 6 dólares al mes, por poner un ejemplo. Pero bueno, eso depende de la prueba de concepto que hagan y obviamente de lo que tengan que recuperar. Pero bueno, el concepto teórico es como lo vos comentabas. Ok, bueno, dice Luis Reimeris, dice, si quiero llevar toda la cinta, ¿cómo lo hago? Luis, en este caso tienes que restaurar, o sea, sacar el backup que tenés en la cinta, pasarlo a algún medio, a un NAS o a un disco duro, a un medio físico, y de ahí ya poder llevarlo hacia la nube, ¿verdad? En este caso, si es una máquina virtual, llevarla hacia Azure. Ok, nos comenta Andrés, dice que el Direct Restore sí está para AWS. Ok, actualmente todavía no está integrado al 100%. O sea, ahorita se está en proceso de, como les dije, está en el roadmap, pero actualmente lo que está es poder subir las cargas, ¿verdad? Todavía está en proceso. O sea, ahí BIM todavía no lo tiene 100%. Ok, Marlon nos pregunta, ¿qué antivirus? Trend Micro, McAfee. Bueno, como lo dije anteriormente, actualmente, bueno, BIM ya tiene unos soportados de manera nativa, ¿verdad? Que los que dije fueron Windows Defender, ESET, Symantec Protection Engine o cualquier otro antivirus que soporte comandos, ¿verdad? Por medio de CMD. Ok, Anderson Márquez dice, en la configuración me permite elegir si quiero un disco de estado sólido. Sí, claro, o sea, ahí Daniel me puede ampliar, pero básicamente tú creas la máquina virtual conforme a los requerimientos que le quieras poner. Sí, y como para que veas, fíjate que en BIM cuando hice el demo en ningún momento me preguntó qué tipo de disco. Subió la máquina con los requerimientos de hardware que tenía. Ahora lo que vos puedes hacer es apenas esa máquina está restaurada, la apagás, te vas a la zona de discos como yo lo mostré y mientras la máquina está apagada vos puedes cambiar en cualquier momento que desees el disco de tipo, de sea de HDD a SDD, SDD a HDD o el que vos tengas disponible para esa máquina. Así que lo puedes hacer directamente desde Azure sin ningún problema. Ok, Oscar dice, no existe una MV que cree la dejó ahí, bueno, ok, ya lo Ah, entendí. la VPN, está el sí. Pregunta, sí. No existe una MV que cree la VPN y que se va desde la red como una LAN extendida. Pasa que ahí la respuesta sería, como yo ya tenía, por ejemplo, prediseñado el grupo de seguridad, la red virtual y la cuenta de almacenamiento, ya tendrías que tener prediseñada la VPN para que cuando esa máquina se genere y vaya a parar a la red virtual, bueno, la red virtual ya tenga una VPN lista para poder ser usada. O sea que es algo que ya puedes preconfigurar. Obviamente no al 100%, pero puedes ahorrarte por lo menos el tiempo que tarda Azure en generar un gateway, que generalmente es de 2 horas o un poquito más. Entonces, esas cosas puedes ir ya rearmándolas. Ok, bueno, dice, bueno, Luis Ramírez dice que hace la aclaración, dice, no me entendiste, es de Azure a una cinta, ¿cómo me lo llevo? Ahí, bueno, Luis, básicamente es descargar la info que tengas en Azure, ¿verdad? Descargar el backup y ya después de ahí poder hacer un job
para poder llevártelo a tu cinta, ¿verdad? Correcto. Ahí en ese caso sería con el escenario de el Beam Backup a Azure. Bien, en este caso hicimos solamente un demo de Direct Restore, pero con la opción de hacer Beam Backup hacia Azure, lo podrías hacer, como decía José Pablo. ¿Sí? Que yo creo que de momento no hay más preguntas. Ahí, bueno, ahorita que estamos ahí contestando, si alguien tiene alguna otra duda. Perfecto. Entonces, bien, ahí allá hacen algunas preguntas El de costo de una correo. licencia Enterprise. Bueno, eso sí habría que verlo. Si sos cliente final o sos canal. Entonces, bueno, ahí habría que cotizar y también dependiendo de la región de donde estés, Marcelo. Entonces ahí, bueno, ahí, si gustas, me puedes enviar un correo a mí o a Daniel y me dices, me indicas de qué país es y todo para poder darte los precios estimados. Perfecto. Bueno, creo que esto sería entonces todo para ir concluyendo. Haciendo una recapitulación, simplemente todo la POC, todo el demo que hicimos se puede hacer directamente en Azure. La respuesta es sí. Se necesita eh, tener ya una licencia comprada de BIM. Hoy por hoy no es necesario porque pueden trabajar con el trial y eso después ustedes pueden comprar la licencia y asignarle la licencia a la solución, por lo cual pueden aprovechar de esa manera. De todas formas, siempre recuerden que estar bien licenciado no es solamente un hecho de compliance, sino también para poder acceder al soporte de BIM para la solución. Y bueno, siempre recuerden, esto es solamente una de las tantas cosas que se puede hacer con BIM. Próximamente seguramente hagamos después más webinars o busquen en nuestro canal de YouTube o en la propia web de GoConnect. Si buscan goconnect.licenciasonline.com van a encontrar todas las webinars, ahí van a estar subidas y mucha más información y datasheets de cómo funciona. Y sí, la respuesta es, vamos a enviar, van a estar subidas las grabaciones tanto al canal de YouTube como a la web de GoConnect y la presentación también para quien la necesite estará disponible, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por haber accedido. José Pablo, siempre un gusto hablar contigo y nos estamos viendo en la próxima. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Igual un gusto hacer este tipo de demos para que la gente, bueno, pueda abrir un poco la mente, ¿verdad? De dejar ya ese paradigma de la nube o ese tema tabú, ¿verdad? Sino utilizar ya eso, la nube, como ese recurso que a veces nos hace falta, ¿verdad? Para poder lograr ese tipo de cosas. Entonces estaríamos, muchísimas gracias y estamos en contacto en otras sesiones. Hasta luego.